Dylan, menos mal que te encuentro. Rippy, ¿cómo andás? Mal, Dylan, estoy re mal. Tengo un problema enorme, no sé qué hacer. ¿Pasó algo grave o es otra de tus locuras? No, Dylan, gravísimo. No tengo que jugar. Me quedé sin cosas que jugar. Terminé todo. Estoy sin videojuegos. Tenés razón, es terrible. Claro. Te traigo un vasito con agua, un té. ¿Te sentís bien? No, pero vos siempre me ayudas con todo. Solucioname esta, ayúdame con esta, por favor. Algo vamos a hacer. ¿Qué? ¿Ya jugaste el último Naruto? Sí, ya lo di vuelta. Resident Evil 7. 2 veces doy vuelta. Sniper Elite 4. Lo terminé solo y con amigos. La aventura gráfica de frutillitas. Dylan, me estás cargando. Tengo la edición de colector. Te estoy hablando en serio. Tengo un problemón. No sé qué jugar. Algo se nos tiene que ocurrir. A ver. Gears of War. Late. Titanfall 2. Late. Assassin's Creed. Late. Call of Duty. Late. Zumba Fitness. No, ¿sabes qué, Dylan? Deja. Mira, ya jugué todo. Me parece que es hora de admitir que ya erradiqué todos los juegos de mi lista y que no me queda nada por jugar. Y en parte es tu culpa. No me puedes decir eso, Rippy. Yo lo único que hice fue ayudarte. Pero ayúdame ahora entonces. ¿Sabes qué, Rippy? Se me está ocurriendo algo. Sí, seguro. Dylan, dale. Ya pasamos los juegos de Xbox One, los juegos de PlayStation 4. No queda... Dylan, ¿dónde estamos? ¿Qué me hiciste? Bienvenido a nuestra unidad de procesamiento central. ¿A dónde? Es como una Matrix, pero con menos Keanu Reeves. Ah, ¿y para qué me trajiste acá? Para resolver tu problema. En el último año, vos te convertiste en un experto del gaming, del presente y del futuro. Ahora vamos a ir a visitar el pasado. O sea, esto. ¡Una videocasetera! No sabía que la seguían haciendo. No, Rippy, esto es la piedra filosofal del gaming. Una Nintendo original. Luego de varias décadas dedicándose a los rubros más diversos como taxis, hoteles y juegos de cartas, Nintendo lanzó en 1983 su sistema de 8 bits en Japón, el cual revolucionaría el mercado para siempre y sentaría las bases del entretenimiento hogareño tal como lo conocemos hoy. 2 años más tarde, la consola llegaría a suelo norteamericano, multiplicando exponencialmente el éxito con el que venía precedida. El arribo de Nintendo Entertainment System, o NES, no podría haber sido más oportuno, dado que la industria se encontraba atravesando una de sus más grandes crisis debido a una baja considerable en las ventas y a la pérdida de confianza por parte de los consumidores, quienes se vieron invadidos por decenas de títulos de calidad ínfima, lo que llevó a una lógica saturación. Che, Dylan, no es que no lo sepa, pero ¿qué significa saturación? ¿Viste que vos te me apareces todos los días en las situaciones más insólitas y en los lugares más extraños? Sí. Bueno, algo así. O sea que saturación vendría a ser sinónimo de alegría, ¿no? Ponele, pero no en este caso. Sigamos con lo importante. 2 de los grandes responsables de esta crisis fueron la versión para Atari de Pac-Man y la impresentable adaptación de E.T., considerado como uno de los peores juegos de todos los tiempos. Si a esto le sumamos que los ordenadores personales comenzaban a ganar terreno, las plataformas dedicadas a los videojuegos parecían tener los días contados. No sigas, esto parece el guión de una película de terror. No me quiero imaginar un mundo sin videojuegos. No te adelantes, Rippy, que por suerte esta historia tiene un final feliz. Poco tiempo después del desembarco de Nintendo en Occidente, el mercado comenzó a recuperarse, dominado, claro, por la gran N. Con una base de usuarios cada vez más amplia, la compañía respaldó su consola con títulos que hoy son considerados clásicos absolutos, y también con accesorios un tanto peculiares, como la pistola Nintendo Zapper, el Power Glove, que nos permitía controlar la acción desde un guante, y hasta un robot, conocido como Rob, capaz de interactuar con un par de juegos. Mi sueño siempre fue tener un robot que juegue conmigo. Nunca tuve muchos amigos. No te pongas melancólico, che. No, nada de eso. Ya no necesito un robot porque te tengo a vos, que no solo sos mi mejor amigo, sino que también sos como un pelado cibernético que me enseña de videojuegos. Supongo que tendría que sentirme halagado. En fin, te la hago corta. Mientras Nintendo triunfaba en todo el mundo, en nuestro país se popularizaron los clones de la edición japonesa del sistema, llamada Famicom o Family Game para los amigos. Gracias a ella, pudimos disfrutar de las aventuras más emblemáticas de la compañía y también de esos cartuchos que prometían 1000 juegos en uno o versiones modificadas de otros títulos. ¿Me estás diciendo que el juego de los bañeros más locos del mundo en el Reino Champiñón no era original? No, Rippy, lamento ser yo el que te dé la mala noticia. No sabía que había tanta historia detrás de Nintendo. Quizás hoy no está en boca de todos, pero hubo una época en que todas las compañías querían o derrocar o ser parte de Nintendo. NES apenas significó el puntapié inicial en el dominio que Nintendo conseguiría en aquel mercado renaciente. El lanzamiento de la portátil Game Boy permitió que nuestros juegos nos acompañen a todos lados, y la posterior llegada de Super NES, el sistema de 16 bits, elevó a un nuevo nivel las posibilidades técnicas y jugables. Por supuesto, ante este panorama, fueron varios los que quisieron disputar el liderazgo del gigante japonés. Sega Genesis, por ejemplo, ofreció dignísima batalla por unos años, apuntando a un público más maduro y desplegando una campaña publicitaria sumamente agresiva que aún al día de hoy es recordada. ¿Es cierto que Sega tenía un juego de Michael Jackson? Sí, Rippy, y te sorprenderías al saber lo divertido que era.
Lo que no fue tan divertido, al menos para Nintendo, fue la irrupción de Sony. En un principio, las dos empresas iban a colaborar en el desarrollo de una lectora de CDs para Super NES, pero cuando el proyecto fue finalmente cancelado, Sony aprovechó aquellos años de trabajo y lanzó su primera PlayStation, marca que con los años se convertiría en un estándar de la industria. Nintendo volvió a intentar asociarse con otra empresa, en este caso Philips, pero el proyecto tampoco llegó a buen puerto, y ni hablar de los juegos lanzados para la merecidamente olvidada CDI. Esto también parece sacado de una película, Dylan. Es como Rocky V, el león viejo contra el león joven. Es una forma de verlo, sí. Lo cierto es que en ese momento, Nintendo debió hacer frente no solo a Saturn, la nueva consola de Sega, sino también a la flamante PlayStation. Mientras la gran novedad de aquellos sistemas era el formato de sus juegos en CD, Nintendo siguió apostando a lo clásico con su Nintendo 64, sistema que ofreció algunos de los mejores títulos de todos los tiempos, como Super Mario 64, GoldenEye o Zelda Ocarina of Time, pero se vio un tanto relegado debido a lo arcaico de los cartuchos y al elevado precio de sus juegos. Sony resultó el gran ganador de aquella generación de consolas, cambiando definitivamente las reglas del juego. ¿Me bancás que me traiga un balde de pochoclos y me seguís contando? Trae para los dos, porque la historia se pone cada vez más interesante. El éxito de PlayStation llevó a Sony a desarrollar una sucesora, que con el tiempo se convertiría en la consola más vendida de la historia. Paralelamente, Microsoft entró en la disputa con su primera Xbox y Sega daba sus últimos coletazos con la inolvidable Dreamcast. Nintendo, por su parte, lanzó GameCube, un pequeño cubo violeta al que no le fue tan bien desde el punto de vista comercial. De todos modos, los fanáticos de la compañía pudieron disfrutar de sus personajes favoritos y también de un par de franquicias completamente nuevas. Unos años después, con el fin de recuperar el terreno perdido, Nintendo se dispuso a revolucionar el mundo de los videojuegos como tantas veces lo había hecho antes, lo que consiguió con creces gracias a su Wii, la consola que acercó este pasatiempo a un público nuevo y le permitió superar en ventas ni más ni menos que a la PlayStation 3 de Sony y a la Xbox 360 de Microsoft. Sí, de eso yo me acuerdo. Yo era un campeón en el boxeo de Wii. ¿Me crees si te digo que en la calle me confundían con Tyson? Perdóname por ser tan suspicaz, pero creo que te faltan algunos centímetros de altura, varios kilos de musculatura y usar guantes en lugar de joystick, Rippy. Bueno, che, son detalles eso. Sigamos con Nintendo. Después de la popularidad alcanzada por Wii, la compañía quiso ir un paso más allá, lanzando un sistema cuyo principal control era una especie de tablet, que a su vez podía funcionar de forma autónoma al televisor. En los papeles, Wii U prometía mucho, pero su escaso catálogo, varias decisiones desacertadas y la feroz competencia con PlayStation 4 y Xbox One la condenaron a un final prematuro, algo que esperemos pueda ser remediado con la inminente Switch. Y sí, a veces se gana y a veces se pierde, como yo en el boxeo. ¿Ganaste alguna vez? Deja, no me digas. De todos modos, más allá de algunos fracasos, el legado de Nintendo es inmenso. Y eso que ni siquiera te hablé de Game Boy Advance, DS y 3DS, las consolas portátiles que dominaron el mercado a lo largo de los años, apabullando la competencia de manera contundente. Che, Dylan, vos que te las sabés todas, ¿es cierto que Nintendo también se adelantó a la realidad virtual? Supongo que te estás refiriendo a Virtual Boy, Rippy, pero como dijo Luca Prodan, hay cosas de las que es mejor no hablar. Es como si fuera una de las empresas más importantes del gaming. ¿Cómo hizo eso? Mira, Rippy, todo se reduce a la calidad de los juegos. Pero mejor que contártelo, va a ser que te lo muestre. Dylan, ¿y ahora dónde estamos? En el corazón de los 80, Rippy. ¿O por qué te pensabas que nuestro sistema central de procesamiento te había vestido así? ¿Y por qué vos no te vistió? Yo no volvería a los 80 ni por todo el pelo del mundo. Quizás sí por los juegos. ¿Vos no lo harías por eso? Hola, Rippy. ¿Querés que te cuente de los juegos? ¡Pará, habla encima! No, era yo. Pero los que sí hablan por sí mismos son los clásicos más grandes de Nintendo. A ver. Te tiro algunos nombres para que te vayas haciendo una idea. Tenemos Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3, reconocidos unánimemente como tres de los más grandes clásicos de plataformas de la historia. El mítico Donkey Kong, en los tiempos en los que nuestro simio favorito era el villano, y Donkey Kong Jr., en el que controlamos a su hijo, quien debe rescatar a Donkey de las garras de Mario. Ahora más que película, esto parece una telenovela venezolana. Sí, pero con monos y plomeros en lugar de galanes tradicionales. Quiero más juegos, Dylan, más juegos. Seguimos entonces. Tenemos también Castlevania y su secuela, Simon's Quest, una de las sagas pioneras en el terror. Los inoxidables Galaga y Gradius, que tantas monedas nos consumieron en las salas de arcade, los divertidos Bubble Bubble, Balloon Fight y Excite Bike, propuestas sencillas y adictivas que nos mantuvieron frente al televisor durante meses. Los fanáticos del deporte podíamos divertirnos con Tecmo Bowl y Punch Out, experiencias en apariencia simples, pero que recreaban maravillosamente la emoción del fútbol americano y el boxeo.
los más aventureros, teníamos Star Troopers y Final Fantasy, título que dio origen a la serie de RPGs más popular de todos los tiempos y que marcó el renacimiento definitivo de Square. Tenías razón. En el pasado hay mucho que explorar. Esto es apenas el principio, Rippy. Dylan, estos juegos son larguísimos. Debería tomar un montón de tiempo terminarlos. ¿De cuánto era la memoria interna de la NES? No, Rippy, no tenía. Pará, ¿cómo no tenía NES? Usaba un memory card. No, tampoco. En ese tiempo, si querías terminar un juego, o usabas passwords o lo terminabas de una corrida. Eso hasta que llegó uno de los mejores juegos de todos los tiempos. The Legend of Zelda fue el juego que dio origen al mito, la aventura más grande de Shigeru Miyamoto, quien basó el argumento en sus juegos infantiles, cuando exploraba bosques y cuevas. Como te contaba, fue uno de los primeros juegos en permitirnos guardar nuestro progreso, porque no era ni fácil ni corto, y también uno de los títulos más complejos de aquellos años. Su secuela, The Adventure of Link, se alejó bastante de lo visto en el original, reemplazando la vista aérea por una cámara lateral que no fue del agrado de todos. Sin embargo, visto en retrospectiva, es un juego que merece ser probado, siendo de los más particulares dentro del extenso legado de la franquicia. ¡Genial! ¡Más juegos! Dylan, ¡más juegos! Más juegos entonces. Antes de dedicarse a los deportes y a los kartings, Mario también supo ser doctor en un puzzle que al día de hoy se siente tan divertido como la primera vez. Double Dragon 2 y Super Contra eran las mejores opciones para quienes buscaban acción. El primero obligándonos a abrirnos paso con nuestros puños y el segundo apelando al poder de caricaturescas armas de fuego. Ambos eran desafiantes, complejos y terriblemente adictivos. Ghosts 'n Goblins es un juego que no te recomiendo mucho. No solo es de terror, y créeme que te va a asustar, sino que además es uno de los más difíciles de la historia. Si estás dispuesto a vencer tus miedos, dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. A mí todos los zombies me dan miedo, incluso los de 8 bits, pero voy a hacer el esfuerzo por vos, ¿eh? Bien, seguimos. Pac-Man es un clásico atemporal que no necesita presentación alguna. Mega Man 2, una de las mejores entregas de la saga de Capcom, Ice Climber y Kirby Adventure, dos títulos con el inconfundible sello de Nintendo. El primero, de espíritu más arcade, y el segundo, un plataformero en el que controlamos a uno de los personajes más adorables que se haya visto en un videojuego. ¿Ves? Ese es un juego para mí. Kirby es casi tan adorable como yo. El día que te tiñas de rosa hablamos, Rippy. Para ir terminando, Mario Bros. Es una experiencia distinta dentro del currículum del fontanero, que hoy se siente un tanto básica, pero que mantiene intacta su capacidad de divertir. Ninja Gaiden marcó el comienzo de una de las sagas de acción y plataformas más icónicas, haciendo gala de un nivel de dificultad demencial solo apto para los más valientes. Kid Icarus es otra serie inconfundible de Nintendo que se mantuvo olvidada durante más de 2 décadas, hasta su regreso triunfal en 3DS unos años atrás. Metroid, por su parte, nos invita a la aventura, pero lejos del aspecto colorido e infantil de la mayoría de los juegos de la época, la epopeya de Samus se mostraba como una alternativa madura y compleja dentro del universo Nintendo. Dylan, son todos increíbles. Si tuviera todos esos juegos, jamás podría decir que no tengo nada que jugar. Creo que con eso te puedo ayudar. Dylan, eso fue una experiencia increíble. No la cambiaría por nada del mundo. ¿Viste? Bueno, salvo la parte que me apuñalaste con un enchufe en la nuca. Pero decime, ¿cómo es eso que me puedes ayudar a jugar todos estos juegos de Nintendo? Fácil, con la NES Classic Edition. El furor por el gaming retro crece año a año, en parte por la nostalgia de los jugadores más maduros y en parte por el deseo de los jóvenes de disfrutar de los títulos que salieron incluso antes de que muchos de ellos nazcan. Nintendo, contando con un catálogo contundente e inapelable de clásicos, supo responder a esta demanda, y más allá de sus múltiples reediciones y de la posibilidad de jugarlos en la consola virtual de sus últimas plataformas, la compañía se decidió por ofrecer a los fanáticos un viaje al pasado, en la forma de una consola idéntica a la NES original, pero de tamaño reducido, que alberga 30 de los más grandes juegos de su historia, incluyendo todos los que te acabo de contar. A ver si entiendo. ¿Me estás hablando de una consola en miniatura que incluye 30 juegos? Exacto, Rippy. Como verás, se trata de una oferta difícil de rechazar. Cientos de horas de diversión retro que entran en la palma de tu mano y que podés disfrutar en los televisores actuales, tal como lo hicimos muchos años atrás. El joystick es exactamente igual al de NES, y por si fuera poco, tenés la posibilidad de conectar un segundo mando para disfrutar de aquellos títulos que permiten jugar en cooperativo. Es demasiado, Dylan. No sé si estoy preparado para esto. En aquellos tiempos las cosas eran mucho más sencillas, Rippy. Olvídate de descargar parches y las instalaciones eternas. Simplemente tenés que enchufar la consola, conectarla a la tele mediante un cable HDMI y divertirte como cuando eras un niño. Dylan, está buenísima. Me la llevo ya. Dame una, por favor. Obvio, Rippy, para eso estamos. En Compu Mundo sabemos de tecnología. Sí, quieren compartirlo, por favor. Compartime una mini NES, me la quiero llevar a mi casa. Pero espera, antes de que me la lleve, ¿hay algo que tenga que saber de Nintendo? A ver, déjame pensar. No, está bien. ¿Sabes qué? Después me contás. La paso a buscar, no te preocupes. Te agradezco mucho,
Y así termina un nuevo episodio de Momento Compumundo. Pero vos, ¿cuál es tu juego favorito de Nintendo? Contanos en los comentarios y no te olvides que nos seguimos encontrando todas las semanas en Momento Compumundo Flash. Nos vemos la próxima.